Reflexiones archivísticas, quinta temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina. De nueva cuenta aquí en nuestro noveno programa, ahora sí, el noveno programa de la quinta temporada de Reflexiones Archivísticas. Con mucho gusto de estar con ustedes ahora y pidiendo una disculpa porque la semana pasada no tuvimos programa. Como ustedes lo saben, por cuestiones de fuerza mayor. Bueno, hoy vamos a tratar de resumir un poco algunos puntos que hemos estado viendo. La gran pregunta: ¿por qué o para qué se valoran los expedientes? Es una pregunta muy recurrente que se ha dado en mucho tiempo y por muchas administraciones, por muchas organizaciones. Tratar de entender cuál es exactamente la razón por la cual se tiene que dar una valoración documental. Como ya lo habíamos visto anteriormente, hemos podido identificar hasta 5 procesos de valoración. Sin embargo, la razón clara del por qué tenemos que valorar se da en primera instancia en aquellas valoraciones en donde existe una explosión de documentos verdaderamente extraordinaria. Es decir, cuando empezamos a encontrar una gran cantidad de documentos multiplicados gracias a las fotocopiadoras. Ahí empieza el grave problema de la saturación de los expedientes, de los documentos dentro de los expedientes. En realidad, si no hay expedientes, son documentos sueltos, pero son muchos documentos sueltos, en donde un original se puede reproducir tantas veces se quiera, sin ningún límite, siempre y cuando se tuviera una máquina fotocopiadora, de aquellas máquinas fotocopiadoras Xerox que se supone que fueron a salvarle la vida a las administraciones. Antes no había esas fotocopiadoras y los documentos en realidad eran pocos los que se reproducían. Es decir, teníamos un original con un papel delgado, un papel cebolla, que le llamaban, se sacaba una copia por medio de un papel carbón que se ponía en la máquina de escribir. Obviamente no soportaban esas máquinas de escribir más de 2 copias. Y naturalmente esa existencia de 2 copias saturaba poco porque cada una se iba a un lugar determinado. Era el documento original con 2 copias. Pero al llegar las máquinas Xerox, al llegar la modernidad, también llega esta explosión incontrolada de sacar fotocopias. Y empezamos a sacar fotocopias. Qué fácil era extraordinario. Ponemos un solo documento y salían las que quisiéramos. 2, 4, 6, 8, 10, 200, 500. ¿A dónde iba esas copias? ¿A dónde iban? Esas copias se van directamente a lo que se llamó el archivo. Esta saturación de papel comenzó a invadir las administraciones, las dependencias, las unidades administrativas, a tal grado de que no permitía en un momento poder controlar y se empezaron a dar archivitis. Esa expresión un tanto cuanto chistosa, pero real. Pues resulta que se empezaban a ver archivos en todas las oficinas, en todos los pasillos. Yo recuerdo, hace muchos años, en el gobierno del Distrito Federal, que todavía era Departamento del Distrito Federal, cuando tuve el placer de dirigir el Archivo Histórico de la Ciudad de México, que fue uno de los grandes honores que pude haber tenido, resultó que hicieron una especie de estadística, ¿no?, vital de los archivos, comandada por el Archivo General de la Nación. Y cuando llegaron al Departamento del Distrito Federal, el resultado de cuántos archivos había era impresionante.
rebasaba la cantidad de 800,000 archivos. ¿Y por qué? Porque archivo era todo: la caja, el mueble, el pasillo con cajas o con paquetes, en todas las oficinas del Departamento del Distrito Federal. Recuerdo muy bien que alcé la voz diciendo que eso no podía ser, que la metodología estaba mal, porque no se había entendido lo que era un archivo, lo que era un expediente. Imagínense ustedes nada más, estamos hablando por ahí del año de 1990. Ese punto de partida empieza a saturar todos los archivos. El mismo documento se podía tener en muchísimas oficinas, ya sea en expediente o en carpeta, pero en muchísimas oficinas. Ahí fue donde comenzamos a entender la necesidad de valorar, es decir, la primera valoración, a la cual se le empezó a denominar selección o expurgo. Había que revisar cuántos expedientes tenían copias sobre la copia sobre la copia, o cuántas copias del mismo documento existían dentro de un paquete, caja o carpeta. Esa fue la primera valoración, que además no tenía nada que ver con los valores reales, es decir, identificar valores primarios, valores secundarios, pero dentro de ellos poder identificar los administrativos, diferenciándolos de los contables, de los fiscales, de los legales, de los técnicos, para poder estructurar un catálogo de instrucción documental que nos ayudara a resguardar la documentación. Vean ustedes, este problema es grave y no se ha podido resolver. Es uno de las batallas perdidas que se ha tenido en los archivos mexicanos. Ahora ya no tenemos en realidad tantas fotocopias, pero ahora tenemos impresiones. Es decir, tenemos una gran cantidad de impresiones sacadas vía impresora de la computadora. Y hacen el mismo juego, extrañamente, o digitalizaciones. Extrañamente, ahora se saca un documento, se firma y se digitalizan, pero no se quedan en la máquina, imprimen las digitalizaciones con las firmas. Y todos tienen en toda la columna de la organización los mismos documentos. Ustedes dirán en qué afecta. Bueno, afecta mucho. En primer lugar, afecta en que esa documentación no tiene ningún valor. Sin embargo, las remiten de los archivos de trámite a los archivos de concentración. Ese es uno de los graves problemas que tenemos. Ustedes se preguntarán, ¿y en qué más afecta? Afecta en muchos otros elementos que son importantes. Es decir, las fotocopias que llegan a los archivos y forman expedientes, obviamente, no solo saturan, sino no permiten que se el ciclo vital de la documentación. Bueno, eso es el primer gran proceso, el primer gran elemento del por qué valorar. Posteriormente, tenemos que valorar porque tenemos que ir identificando paulatinamente cada uno de los elementos que se van dando. Les estoy mostrando unas fotografías ahora, en lugar de mostrar el curso, sino unas fotografías, en donde podemos ver qué puede pasar si no hacemos una valoración adecuada. Así pueden estar los archivos de concentración, llenos de cajas, de estantes con paquetes sin ningún orden, llenos de paquetes en los pisos y peor, una gran cantidad de expedientes enfermos, lastimados, como los que pueden ustedes ver, están llenos de hongos y otros microorganismos que se fueron generando por tenerlos aventados al aire libre o aventados en un estacionamiento o aventados en una bodega. Valorar para dos aspectos importantes. Valorar para proteger, para conservar, para estudiar,
para eso necesitamos que exista un expediente. Valorar para destruir, valorar para tirar, valorar para liberar espacios. Agraciadamente, ya podemos identificar, y lo hemos visto en el transcurso de nuestros programas, ya podemos identificar cuáles son los documentos originales con firmas autógrafas, cuáles son los acuses de recibo que hacemos parte de las firmas, que hacemos parte de documentación original por el acuse de recibo probatorio. ¿Cuáles son aquellos documentos que guardamos por muy poco tiempo, esos de comprobación administrativa inmediata? ¿Y cuáles son los que ni siquiera deberíamos de tener en los archivos, como son documentos informativos? Ahí está el punto de partida, queridos amigos, en donde si no aplicamos lo que hasta aquí hemos visto, va a ser muy difícil poder evitar lo que están viendo en las fotografías. Saturación, falta de control, no etiquetado. En otro programa vamos a ver fotografías de archivos organizados y muy bien organizados, con su identificación, con sus procesos, con su topografía en la estantería, los cuales han sido valorados en trámite para poderlos llevar a concentración. Muchas gracias, amigos. La intención de este programa era mostrarles qué pasa si no valoramos y por qué tenemos que valorar. Por ahora, les agradezco muchísimo su presencia, y les informo que muy pronto vamos a tener en el mismo proyecto de reflexiones archivísticas, paralelamente, unas cápsulas históricas que intentarán definir aquellos errores que se han cometido al narrar la historia, no decir mentiras, en cápsulas pequeñas dentro de reflexiones archivísticas. Muchísimas gracias, les mando un abrazo muy grande y que tengan una excelente semana. Y recuerden, hay que valorar para conservar. Reflexiones archivísticas, quinta temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina.